Bienvenidos a Biograma, perfil de artistas escénicos, un espacio del podcast de la Escuela de Espectadores de Ecuador. En esta ocasión tenemos con nosotros a Alexandra Michelle Banda Almeida, otavaleña, licenciada en creación teatral por la Universidad de las Artes, mejor egresada del año 2020. Muchísimas gracias por venir acá. Muchas gracias igual por el espacio y también por la invitación. Para comenzar, quiero que me cuentes el génesis de tu llegada al mundo teatral. Este llamado que muchas veces algunos dicen que el arte llama al artista o que el artista busca. Entonces quisiera que me cuentes cuál fue ese acontecimiento que dijo o que te dijo, ok, me voy a dedicar a esto. ¿Cómo fue? Claro. No, yo creo que soy más así de las que el arte le estuvo llamando y yo no contesté. ¿Por qué? Porque yo siento que como que nunca pensé en el arte como una manera profesional, por decirlo de algún modo. O sea, no era que yo me pensaba como estudiar o profesionalizarme en el teatro, porque no tuve un acercamiento antes de la universidad al teatro, en lo absoluto. Yo llegué a la universidad sin haber visto ninguna obra de teatro. Y claro, como esto que comentamos un poco así tras cámaras, que en realidad mi acercamiento hacia lo teatral, por decirlo de alguna manera, fue estos ejercicios de dramatización que te hacen de niña, ¿no? Que nosotros teníamos una escuela en donde nos hacían leer libros y después contarlos y dramatizarlos y también contar en el curso a los más pequeños. Y yo siento que a mí me gustaba mucho eso. Como que había un gusto, un placer en relatar historias, en personificar estas historias. Y siento que desde ahí fue como una semilla que se fue sembrando desde la escuela, pero de ahí en el colegio como que no lo tuve nada claro. Hasta que yo recuerdo que te preguntan lo típico, ¿no? Que si ya decidiste carrera. El otro que ya tienes que pasar a la claro, y en ese momento como que yo lo tuve claro, pero me daba vergüenza admitirlo. Me daba mucha vergüenza porque recuerdo un día así levantarme y decir, yo quiero ser actriz. Y tengo muy vivido ese momento, así tenía un póster de Harry Potter adelante. Okay, ya. Tenía un póster de Harry Potter y abrí mis ojos y dije, yo quiero ser actriz. Pero me daba mucha vergüenza decirlo, porque yo no tenía nada de dotes, según mí, como para la actuación, ¿no? Porque era una persona muy tímida en el colegio, como cero extrovertida, cero así, digamos, lo que se necesita para ser actriz, que tienes que ser extrovertida, claro, que tienes que tener, no sé, como don de gentes y ni sé qué, eso que a veces erróneamente incluso te meten, ¿no? Pero bueno, prácticamente nació de ahí. Después yo llegué a la universidad con esa idea como más de la actuación ligada al cine, porque fue mi inmediato referente, ¿no? Sí. Pero yo llego a la universidad y veo mi primera obra de teatro y yo me enamoré del teatro. O sea, yo puedo decir que yo vi la primera obra de teatro y dije, yo quiero hacer esto. ¿Recuerdas qué obra fue? Sí, fue una obra de precisamente Moano Teatro que se llamaba Pequeño Ensayo para la Soledad. Fue mi primera obra de teatro que vi y claro, era como también Moano, que tiene su trayectoria y tal. Entonces fue también potente para mí como encontrarme desde esa referencia inicial del teatro y de, bueno, como tantas derivas que han pasado, tantas cosas que uno ha visto desde el teatro. Pero eso, igual no se me quita el bicho de la actuación del cine, pero siento que ya me especialicé netamente en actuación teatral. Sí, es que creo que el referente inmediato, digamos, por la masividad y por la cuestión de también la distribución que ha tenido, creo que el cine creo que es el mayor referente en cuanto a actuación. Y claro que el teatro en tablas sí es un poco más, o sea, no se le ha dado mucha difusión y más que nada creo que ha sido por el tema de, como digo, de la difusión, más que nada que tenemos ese inmediato, que actuación igual a cine. Ajá. Y el teatro es como que, ¿qué pasa?
Entonces, en podcasts anteriores he contado ya mi historia, pues, y creo que nos ha pasado algo similar. Yo también entré al mundo de la actuación, yo también lo estudié, pero sin antes haber visto nada, casi nada. Entonces fue muy interesante en eso. Como que me identifico con tu historia. Pero también quisiera que me cuentes, ahora esto que me cuentes que tenías esta afinidad por la narración, por el cine incluso, como te digo, quizás haya un momento muy específico o simplemente fue esa mañana que te levantaste, viste el póster de Harry Potter y dijiste quiero ser actriz, o pasó algo en esa transición ahí para que esa mañana despiertes y digas eso. Yo creo que es una sensación o un deseo que se fue alimentando inconscientemente, ¿no? Como desde la niñez se fue nutriendo eso. Yo veía como películas, cosas, ¿no? Que uno ve de adolescente que son más como, digamos, tipo cosas como Harry Potter, cosas de ese tipo que uno asimila o uno va viendo en el medio y tal. Y siento que se fue como eso calando así, como una cuestión. Por eso digo que a mí el arte me llamó y yo no contesté, porque yo siento que si yo hubiera estado más conectada como conmigo, con lo que yo quería, capaz yo desde más temprana edad pudiera haber dicho por aquí va la cosa, ¿no? Pero yo siento que por muchas cuestiones también culturales, sociales, que te dicen no, eso es un hobby, o no, eso no es como algo que puedas profesionalizarte. Yo no sabía, por ejemplo, que había como profesionalizarse en teatro. Paso. Por la universidad, ¿no? Que también, cabe decirlo, la Universidad de las Artes es una universidad creada en el 2015, que es algo nuevo también. O sea, esto de profesionalizarse, de ser licenciada en teatro es algo también, digamos, nuevo. Bueno, está la central, han estado también como otros procesos fuera de Ecuador y tal de la profesionalización, pero siento que es nuevo que haya una universidad específicamente de artes, ¿no? Entonces eso también siento que ha dado paso a que personas como yo y como muchas otras personas podamos ver esto como un camino profesional y que nos apuntemos, ¿no? Nos apuntemos a ello. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Tu familia cómo reaccionó cuando les dijiste quiero ser actriz y me voy a ir a Guayaquil a estudiar arte teatral o creación teatral? ¿Qué pasó ahí? Uy, yo siento que al inicio pensaron que era como un capricho, ¿no? Así como está experimentando o no sabe lo que quiere y por ahí le pintó decir que quiere ser actriz y ya. Entonces yo siento que al inicio sí recibí ese apoyo de, bueno, vamos a ver qué hacer, por eso dimos con la Universidad de las Artes, también dimos con institutos que nos sugerían en Quito y tal, que era como también el epicentro en donde más se desarrollaba este medio teatral, ¿no? Pero pasaron los semestres, digamos, y ya empezaba esto de cuándo vas a estudiar, de verdad. Claro, es la típica pregunta de cuándo vas a estudiar algo serio. Y a mí me pasó, por ejemplo, que me decían como, ya, ¿hasta cuándo se acaba el capricho, por decirlo de alguna manera? Y yo para ese entonces ya estaba muy comprometida, de verdad, o sea, como que afiancé que quiero estudiar actuación, que quiero estudiar teatro, y ahí fue un conflicto claramente de negociar intereses y tal, y pues poco a poco también ir filtrando esta cuestión de dar una seguridad también, porque siento que es cultural, de que en realidad esto es lo que quiero y esto es la forma en que quiero hacerlo. Y quiero hacer mi vida también, ¿no? Sí, justo lo que hablabas de lo que la profesionalización es relativamente nuevo. Sí. De hecho, hay algunos que consideran que esta es una generación reciente de artistas que están profesionalizándose. Sí. Entonces, claro, socialmente hay como esos estigmas sociales también, que a uno le dicen, claro, el típico del arte no se vive o de qué vas a vivir. Es complicado tratar ese tema. Tal vez nos podrías contar en qué momento de la carrera, igual otra vez hablando de acontecimientos, tal vez uno que te hizo afianzar que querías terminar la carrera y que te llevó a comprometerte mucho más para que luego hayas sido pues la mejor egresada de tu promoción. ¿Por qué fue eso? Bueno, eso sí fue una odisea porque... O sea, de verdad yo era una persona extremadamente tímida, y cuando me refiero a extremadamente tímida es que a mí me costaba ver a la gente a los ojos. O sea, yo no podía hacer eso.
Entonces, para mí llegar y que te hagan estos ejercicios de frente a frente, vas a mirar a los ojos de tus compañeros. Silencio absoluto. No, a mí me mataban. O sea, para mí fue entrar al matadero, así sin preparación previa. Y entonces, claro, yo tenía como esta idea de que no lo voy a lograr, o sea, como, ¿qué está pasando? Y que de hecho estos ejercicios suelen darse en los primeros semestres. Sí. Y ahí claro, es un choque fuerte. Claro, es un choque fuerte. Para mí fue como un reto, pero siento que el hecho de que yo misma me daba cuenta que a mí el teatro me cambió la vida, o sea, eso del cliché que dicen a mí el teatro, a mí el arte me cambió la vida, para mí fue así, porque de verdad la reconexión que yo tuve con mi cuerpo, porque claro, o sea, yo también súper desconectada del cuerpo, nunca había tenido educación corporal como tal, entonces llegar a tener esa educación corporal que también filtra lo emocional, fue como encontrar todo un canal de posibilidades en mí que nunca antes las había visto, las había conocido o las había creído posibles. Entonces, cuando yo van pasando los semestres, también recibo estas críticas como de los profesores, que era como, digamos, de pasar de ser la peor alumna a empezar como a destacar un poco más, porque de verdad era tan fuerte el deseo, como lo que dicen que tu deseo es proporcional a tu miedo. Entonces era tan fuerte mi miedo que era muy fuerte aún más mi deseo de lograrlo, de querer hacerlo, de ponerme a la disposición de... Y siento que fue eso lo que a mí realmente, cuando yo empezaba a descubrirme nuevamente, a reconocerme, a sentir que había muchas cosas que a mí el teatro me abrió, que dije, esto es lo que quiero. O sea, igual hasta como experiencia humana, libre de una experiencia profesional, siento que fue un canal vasto, infinito, que yo hasta ahora lo agradezco, y agradezco también el acompañamiento que tuve de mis profesores durante todos esos años. Sí, algo que yo siempre digo a todas las personas que conozco es, en algún momento de tu vida experimenta al menos un taller de teatro. Sí, eso sí. Experiméntalo. Esto de, bueno, nosotros que tuvimos el privilegio de poder estudiarlo, digamos así, más que nada creo que la obligación, también hay momentos en los que sí te hace cuestionar, te hace reflexionar muchas cosas, pero en cambio esa cuestión de habitarnos otra vez, rehabitarnos, de rehabitar con el resto, de experimentar lo que es el trabajo colectivo, el conocer experiencias, el conocer otros mundos, también el poder interpretar, digamos, como que estas otras vidas que nos da la actuación, que nos dan esta posibilidad, es algo hermoso. Entonces igual, otra vez, a los que estén viendo y escuchando esto, si tienen la oportunidad de experimentar el teatro, háganlo. Sí. Bien, ahora pasemos a hablar un poco de tu obra. El momento que tú te gradúas, pasaste por el proceso de la pandemia, no pudiste aplicar tu tesis, que creo que eso para muchos fue un golpe muy fuerte, pero además tu punto inicial era ese, la práctica de lo que ibas a desarrollar teóricamente. ¿Lograste afianzar luego ese proyecto? ¿Lograste ponerlo en práctica o netamente comenzaste a generar obra desde ahí? No, a ver, mi tesis era una investigación de herramientas de la expresión corporal y la técnica de la danza de contacto e improvisación con personas invidentes, ¿no? Entonces, claro, eso esto nace también... Hermoso. Sí, es hermoso porque aparte nace desde una inquietud personal, porque yo soy miope. O sea, me quito los lentes y veo borroso, ¿no? Entonces, para mí, entrar a bailar o a hacer prácticas corporales como desde... ¿Cómo hacías tus clases? Sí. ¿Cómo hacías las clases? Porque, claro, es como... se te activan otras cosas. Se desactiva, por decirlo, el rango de visión, pero se activan otras cosas. Y es increíble experimentarlo. O sea, no... tienes que vivirlo como para experimentar y saber eso. Y a mí la piel era como una cosa que siempre estaba presente y se me activaba. Era como esto de que muchos teóricos ya lo han desarrollado, o sea, no es algo nuevo. Eso de que hablan de mirar con la piel, que ni sé qué, y que parece mucho bla, 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 pero es cierto. O sea, esta cuestión kinestésica de la activación periférica, de la activación de los sentidos, existe. Wow. Existe, y a mí me pasaba, entonces como que yo decía...
algo que era al inicio un impedimento, ¿no? Porque decían, no alcanzo a ver bien, o sea, esos ejercicios que hacen de que te tiran palos y cosas así. Entonces yo era como ¿para dónde me cae? Claro, justamente eso, o sea, supongo que tú te quitabas tus lentes para hacer clase y para bailar y para muchas cosas. Entonces al inicio era como, o sea, frente a todos los desafíos que ya hemos hablado, que yo experimentaba dentro de clases, era el hecho de que tenía miopía, entonces tenía que quitarme, no tenía un rango de visión muy bueno y tal. Entonces, todo esto yo lo profundizo más y lo concretizo cuando empiezo a practicar danza de contacto e improvisación. Y cuando empiezo a leer sobre la danza de contacto e improvisación y toda esta cuestión de que hablamos de la kinestesia y tal. Entonces yo quiero hacer eso como ya expandirle más a las personas invidentes como tal. O sea, ¿qué pasa cuando de verdad ni siquiera puedes ver sombras, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando es una cuestión de nulidad visual total? Entonces yo llevo esto como a la tesis, lo iba a hacer con las personas de la Escuela 4 de Enero, que es esa escuela de personas ciegas, invidentes. ¿Con infantes, adolescentes? Infantes y adolescentes. Iba a trabajar con niños entre 9 y 11 años. Potente. Y también habíamos ganado un premio que se llama las Residencias Comuna, entonces íbamos a trabajar en conjunto con la Universidad de Argentina para poder sistematizar toda esta práctica con los niños y tal. Y no se pudo hacer porque llegó la pandemia, yo no pude viajar, no pude ejecutar con los niños tampoco. Entonces se volvió algo netamente teórico. Que al inicio, claro, la frustración que tú comentas y tal, porque uno piensa y dice, ay, voy a hacer una super tesis, ¿no? Pero no, yo siento que es lo que me ayudó más a profundizar porque leía más, me contacté también con personas que habían hecho investigaciones igual. Por ejemplo, María Brosas Polo es una española que desarrolla también mucho esto de la invidencia y trabaja con personas invidentes. Ella es maestra de contacto e improvisación y dentro de sus clases ha trabajado con personas invidentes. Y entonces empiezo a tener entrevistas igual con madres, personas que están más acercadas desde un ámbito profesional y filial a personas invidentes. Y esto a mí me abre como todo un campo también de información, de posibilidades investigativas, y ahí eso fue mi tesis, así como a breves rasgos. Y de ahí, claro, como que me quedo con esto de qué pasa con la práctica de toda esta teoría que se condensó, que se nutrió, que profundizó. Y ahí es cuando entro a trabajar hacer este proyecto en Imbabura, en la escuela igual es un instituto de personas con deficiencia visual en Ibarra, y trabajo con los niños de allá. Entonces hago ya la praxis de allá, pero en Imbabura. Igual fue un proceso de 3 meses que estuvimos, un poco también como que ahí no tan profundo, me llevo como eso también de volverlo a replicar, porque también fue posterior a la pandemia, seguía un poco los miedos de las restricciones, entonces medio que trabajaba virtual, también teníamos con los fines de semana presencial, pero no era lo mismo, y sentía que a veces los niños como qué sé yo, trabajaba con 6 niños y terminé al final trabajando con 2. Entonces siento que fue un proceso que, si bien me permitió ampliar este rango ya investigativo de lo que estaba profundizado en la tesis, todavía falta como seguirlo nutriendo, ¿no? Entonces eso fue como mi tesis y que derivó como en algo teórico, después ya un poco más práctico, pero sigue ahí un poco también esa investigación que ahora siento que no solo ha ido a la invidencia, sino que siento que se ha desdoblado también a estas otras posibilidades de la diversidad funcional, ¿no? Que siento que el arte abre muchos canales también no sé, como de anclaje, o una puerta abierta para que entren estas pedagogías de la diversidad que se les dice, ¿no? Y que se puedan hacer presentes, porque yo creo que existe. O sea, esto que a mí mismo me pasó, que decía, yo no puedo hacer teatro, y aparte soy una persona disléxica, entonces era como toda la cuestión de que yo no puedo hacer teatro, pero en realidad me doy cuenta que el arte es tan vasto y tan infinito que te abre muchas puertas y te abre muchas posibilidades desde como tú sepas sortear eso, ¿no? Exacto. Y sepas disertarte también. Sí, yo en mi carrera docente, porque hace mucho tiempo que no piso tablas,
me muero por pisar tablas, Claro, quiero hacerlo otra vez, pero me he dedicado más a la docencia. Y me he dado cuenta que si bien, por ejemplo, muchos papás, creo que algunos también como que tienen ese problema de que quieren reflejar sus frustraciones en sus peques, claro. obligan a que sean artistas, músicos, pintores y anda al curso. Pero más que nada yo he tenido eso de que el arte a estas personas, digamos que se les acerca a estas prácticas, les ayuda más que nada a crecer y a fortalecerse como personas y antes de que ver eso de que quiero que sea artista, sino que les convierte en mejores personas más que algo. ¿Cómo sería, si es que yo te pregunto, cuál es el teatro de Michelle? ¿Cómo lo describirías? Wow. No había pensado cómo describiría mi teatro, pero siento que algo que me gusta mucho para mí y que tiene que ver con lo lindo del teatro y del arte en general, en donde lo individual se puede volver colectivo, es la autoficción, ¿no? Eso de que nosotros, porque a mí una de las líneas que a mí me gustan mucho es la dramaturgia y la actuación. Creo que son dos cosas que las he intentado hilar. Y la autoficción es como uno se repiensa a sí mismo a través de la escritura, ¿no? Y esta autoficción te permite a la par también negociar con esos yoes internos que existen dentro de ti y verte reflejado en muchas cosas que quizás no lo percibes, qué sé yo, o sea, ves una hoja y de alguna manera puedes autoficcionarte a través de la hoja, ¿no? Que cae y tal. Que puede sonar muy como yo, sin embargo, siento que la posibilidad del teatro es que te permite repensarte esto que hablamos y que hemos venido dialogando, repensarte a ti mismo a través del juego, ¿no? Entonces siento que eso es lo que he intentado como aunar, escribir desde la autoficción, escribir desde esta posibilidad de juego, desde esa posibilidad de repensarnos, ¿no? Como eso que hablan, que el teatro es el único lugar en donde el presente, el pasado y el futuro conviven y pueden reconciliarse, que es muy lindo, ¿no? Porque uno a través de la autoficción logra quizás encontrar posibilidades que en la vida real no las encuentras, ¿no? Y eso es lo lindo, esa como reconciliación que tú puedes tener a través de contar algo y que ese contar no se vuelva solo un yo, sino que se vuelva un eco y se vuelva un reflejo de algo que puedes decir, yo me siento reflejada en eso, o a mí también me pasó, porque es como muy lindo a mí eso de ir a ver una obra de teatro y que yo sienta que me están hablando a mí. Aunque sé que esa persona no me conoce y sé que esa persona nunca probablemente me conocerá ni he hablado con esa persona, y sin embargo yo veo una obra de teatro y siento que algo de esa obra de teatro me está hablando y me está permeando. Entonces yo siento eso, como que a mí me investigo, me autoinvestigo desde esas ficcionalidades. Claro. Si bien no solamente el arte, el teatro, yo siento que el arte en general nos permite llegar a conocernos, autoconocernos, y eso pues nos hace más conscientes del otro también. Sí. Eso es hermoso. Ahora, sobre tus dos últimas producciones, me gustaría que nos cuentes a breves rasgos de dónde nace La Edad del Sol. La Edad del Sol nace igual como de esta pandemia, como que muchas derivaciones surgen de esta pandemia, que para mí fue como también vivir una pandemia interior, o sea, una pandemia que estaba sucediendo globalmente, pero yo vivía mi propia pandemia, porque, no sé, como que atravesaba muchas cuestiones emocionales, de todo tipo en ese momento, ¿no? Y frente a eso, preguntándome si quiero seguir haciendo teatro, o sea, si de verdad sigo teniendo las capacidades de hacer teatro, porque sentía que pasó un momento en mi vida en donde yo tenía un bloqueo corporal muy fuerte, como por muchas cuestiones que habían pasado en mi vida, y no podía, o sea, como que todo me llevaba al cuerpo y yo no quería ir al cuerpo. ¿Este proceso lo vives mientras estabas aún estudiando o posterior a la Siento que posterior, porque se acabó la universidad y siento que bajó todo, así toda esa información que estaba ahí como cocinando se bajó. Sí.
y en pandemia que había tiempo de sobra como para estar ahí sentado repensándose. Siento que esto me llegó así como una pandemia interior, como lo digo, y ahí empecé a como cuestionarme muchas cosas, y en medio de esto hablo con mis directores, que son la Charo y el Aristides, y yo les planteo, o sea, yo les digo que yo en mi vida voy a poder volver a hacer teatro, muchas cosas, ¿no? Así como desde esta impotencia que sentía también, y desde esta impotencia de estar en Imbabura, que yo sentía que allá no conocía a nadie, que no podía hacer teatro, que no estaba en un medio que yo sentía poder conectar y hacer esto de la colectividad y el teatro, ¿no? Entonces ellos me dicen, ¿por qué no haces una obra tú? Claro. Y entonces ahí surge este unipersonal, ¿no? Debe haber sido bastante fuerte ese de territorializarte del ámbito académico universitario, que supongo que de alguna manera se vuelve un espacio en donde estamos ya acostumbrados, se vuelve como un hábito el estar rodeado de gente que comparte, sí. Pero en cambio regresar a tu territorio, sí, a tu natal Ibarra, Otavalo, supongo que debe haber sido fuerte. ¿Cómo es la movida teatral allá, o es casi nula? O sea, es casi nula porque digamos que no hay procesos como tal, hay eventos, y claro, hay hoy en día también sí ha crecido un poco la cuestión de, está la Casa de Artes de Otavalo, que igual es un espacio en donde también hemos hecho procesos, está también otros espacios de Ibarra y tal, pero siento que no hay un proceso permanente cultural, así como yo tenía en Guayaquil, que qué sé yo, llegaba el fin de semana y tú tenías un repertorio de obras para ir a ver. Y tú tenías, después de las obras, te quedabas conversando en un café del teatro, y de que esto, y de que la obra, y que esto, otro, y que esto, otro. Yo esos espacios allá en Imbabura ya no los tenía. Muy fuerte. Y fue muy fuerte el cambio, sobre todo porque ya ni en Guayaquil existía. Por la pandemia eso se fue como al pique, ya en realidad la oferta cultural allá con toda la pandemia cambió. Incluso actualmente ya no es lo mismo. Ya no es lo creo mismo. Que marcó un antes y un después. Sí. Creo que en todo el país, creo que fue, bueno, de manera mundial creo que también se puede dar. Y ahí creo que fue un despunte otra vez del tema de la virtualidad, la pantalla, sí, lo digital. Sí, el teatro virtual. Tecnovivio nos guía el gran Dubat. Sí. Bueno, pero retomemos la Edad del Sol. Hablas con tus directores, te dicen haz un unipersonal. Sí. ¿En cuánto tiempo se creó la obra? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Cuánto duró el proceso de creación? Claro, o sea, mi mayor conflicto fue que yo empecé a hacer procesos de escritura así como muy fragmentados, que eran mapas para mí, o sea, escribía por aquí, escribía por acá, así, con muchas cosas. Hay muchas versiones, como la versión que se ve en escena es la quinta versión, pero la versión dramatúrgica hay 5 versiones de la Edad del Sol, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como hacer un popurrí ahí de todas esas versiones, sacar una versión final, verla cómo la llevo a escena, porque claro, en un punto yo decía, hay 3 personajes claro principales, pero había también otros que después ya se los quitó, y yo decía, ¿cómo hago eso en escena? Y claro, ahí fue como negociar esto del unipersonal, de que sí pasas de un personaje a otro, que es muy propio del Malayerba también, ¿no? Este juego del cambiar de un personaje a otro. Y ahí empezamos con ensayos primero dramatúrgicos. Como ellos no estaban aquí en Ecuador, estaban en Argentina, ya con la pandemia y todo, trabajábamos virtual, nos encontramos 10 días, o sea, la obra se montó en 10 días. La obra es un tiempo muy corto, wow, qué loco. Es un tiempo muy corto, pero fue como trabajo súper intensivo, 10 días, que ya veníamos en trabajo dramatúrgico previo, ya como un año entero, como cocinando la obra, puliendo, haciendo análisis de personaje, todo esto, ¿no? Y en 10 días la montamos así. Y para mí era imposible. Cuando me dijeron en 10 días... Me dices 10 días, sí. No, para mí es imposible. Para mí también, eso. Yo dije, no alcanzamos a montar, o sea, yo también, claro, esas inseguridades que surgen, ¿no? Y decía, no está lista, no quiero estrenar. y cosas así, ¿no?
Y bueno, la obra felizmente tuvo buena acogida, o sea, en medio del fallido estreno, lo llamo yo porque fue un estreno así un poco catastrófico, pero tuvo como ya mayor acogida, ha rodado. Entonces yo siento que en este punto la obra ya está arrancando, porque dicen que primero las 15 funciones son Claro, prueba, son para arrancar. para Entonces que ahorita vamos ya por las más de 15 funciones y ahora sí siento de verdad, incluso yo ya actoralmente hablando, que es otra cosa. O sea, lo que era antes a lo que es ahora es otra cosa. Exacto. Y sí, eso fue como a breve rasgos. El proceso de la Edad del Sol. Sí. Y luego con La Mosca Puerca tienes la oportunidad de trabajar con otras personas, con otro equipo de trabajo. ¿Cómo fue la experiencia en cambio? ¿Fue algo similar o fue ya en otra etapa que se vio esta obra? Claro, esto ya fue en otra etapa. Yo siento que igual La Edad del Sol es como algo muy, muy íntimo, como un teatro muy personal, porque por todo lo que le he contado. La Mosca Puerca fue un proceso ya más pensado, por decirlo ya. Yo ya había querido trabajar con el Cacho Gallegos y él no me conocía. Yo sí lo conocía porque ya lo había visto en obras y había visto sus procesos y tal. Y entro en contacto con él. Yo siento que para algo sí tengo mucha intuición, es que es para los directores. Por ejemplo, yo sabía y le dije a Carlos, porque en un momento él me dijo, no puedo acompañarte, cuestiones de él, ¿no? Y yo le dije, si tú no me diriges esa obra no se hace. Y fue así, porque me dijo, ¿por qué no buscas otro director? O sea, yo te puedo sugerir, te puedo acompañar también desde la virtualidad a hacer como el proceso, como de codirección. Y yo le dije, si esa obra no se dirige por Carlos, no se hace la obra. Porque para mí siempre tuve claro que La Mosca Puerca tenía que ser dirigida por él. Más allá de una cuestión de ego, no. Siento que era como una cuestión de que sintonizaba cercanía como lo que yo quería hacer. Era muy cercano al lenguaje que él manejaba. Y claro, o sea, no me equivoqué. Siento que en Arístides y en Cacho, que yo tuve como también la fiel convicción de que Arístides y Charo me tenían que acompañar en ese proceso, igual fue el Cacho. O sea, porque siento que el lenguaje, el tono y lo que maneja la obra y lo que llegó a hacer, porque yo en un inicio ni siquiera sabía cómo escribir, no había obra. O sea, yo le dije, quiero hacer una obra que se llama La Mosca Puerca y quiero que la dirijas tú, pero no tengo obra. Sí, claro, no tengo la obra. La obra. Ya, Y él me acompañó también en el proceso de escritura. Claro, yo tenía una idea, que la idea inicial desde la que surgió esta obra es que es una mosca que está a punto de morir aplastada por un periódico gigante y que se empieza a lamentar la mosca de su mala suerte. Esa era la imagen inicial que yo tenía, pero no tenía escrito nada. Y claro, derivó en otra cosa porque inicialmente era el diálogo entre una mosca y el hombre del periódico y ahora como se volvió todo un otro universo que a mí también, digo, no hubiera pensado que la obra terminaría así o que fuera así, pero eso fue lo que salió en la escritura. Y eso fue lo que salió también en la dramaturgia y eso es lo que es la obra y cambiará con el tiempo, se reescribirá o cambiará también a nivel actoral, pero es lo que es ahora. Y está como recién salida del horno igual porque llevamos 5 funciones. A corte de este podcast. Claro, a corte de este podcast. Llevamos 5 funciones y siento que todavía estoy en el mismo proceso de La Edad del Sol de como madurar la obra, pero es también muy lindo ver obras que están en ese proceso o sentirlas actoralmente porque ya uno va experimentando muchas otras cosas. Siento que también estoy en un proceso de mi vida personal y profesional distinto, por ejemplo, el que cuando comencé La Edad del Sol, en donde siento que tengo más claras las cosas que quiero hacer, cómo las quiero hacer, como una visión más clara también de objetivos a largo plazo, corto plazo con mis procesos y eso me permite tener más claridad sobre cómo hacer también, cómo estar en escena. Y eso es, claro, para mí es muy grato, por decirlo de alguna manera, pero también muy
¿qué va a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar? Pero siempre es la incertidumbre, Claro. pero como siempre sé decir yo, la intención es, o sea, o el objetivo no es quedarse quieto. Sí, claro. Seguir trabajando y nada, qué privilegio pues que hayas podido trabajar con estos grandes exponentes Sí. del teatro local. Y nada, pues a la vez felicitarte, he podido ver Gracias. tu trabajo, desde la primera vez me sorprendió, así que también Gracias. es algo muy bonito, chévere, grato, satisfactorio de alguna manera tenerte acá, porque la primera vez que te vi quería acercarme para poder Claro. dialogar un poco, pero las circunstancias del momento no se pudo dar, así que nada, un privilegio estar Claro. acá. Para ir cerrando, quisiera que me comentes cómo ha sido este camino de trabajar de manera independiente, ¿sí? ¿Cuáles han sido esos desafíos y los logros que has alcanzado en este proceso? Siento que no podemos descontextualizar, perdón, el arte, ¿no? O sea, es como muy idílico decir es que el arte, que sí, que hagan arte, pero en realidad el arte, hacer arte en este contexto es difícil en un ámbito personal, es difícil en un ámbito social, es difícil en un ámbito económico y hay que hablar de esto. Porque en realidad a mí lo que me ayudó mucho y lo que digo me salvó como de retirarme del arte, porque muchos de mis colegas lastimosamente se han retirado por factores sociales o factores económicos, es la gestión cultural. Siento que si tú no sabes gestionar tus proyectos, no tienes dirección. Claro, la gestión te da una dirección, la gestión te da un objetivo y la gestión te abre también puertas para fondos. Y eso es lo que te permite sostener también tus procesos, porque es necesario que tú tengas claro no solo tus objetivos de, no sé, está bien que pienses, que sueñes, porque para eso es el terreno del arte, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber en cuestiones numéricas, en cuestiones de todo tipo, cómo va a influir tu trabajo y cómo estás proyectando tu trabajo, ¿no? Entonces eso es algo que sí es difícil, porque muchas veces a mí cuando yo recién empecé me decían, bueno, ¿cuánto vas a cobrar? Y yo me quedaba en blanco, porque sé cuánto cuesta mi trabajo. Pero yo siento que en este punto de mi vida, después de tantas puertas tocadas y cerradas, después de tantos malos proyectos, o sea, digo malos proyectos porque son proyectos en donde tú no sabes cómo gestionar tu tiempo y tu espacio y tu economía y tal, estoy en un momento en donde creo tener un poco más de claridad hacia dónde va mi trabajo en todo tipo de cuestiones, como que en cuestión económica, en cuestión social, en cuestión personal, en cuestión profesional, y siento que eso es algo que me abrió la puerta, el saber gestionar. O sea, yo soy mi propia productora muchas veces de mis proyectos, porque siento que no existe otra manera, no existe otra manera en que tú puedas saber cómo gestionas y cómo te abres tus propias puertas, ¿no? Claro, nos toca. Y saber que no es fácil, pero es una cuestión de que tú puedas tener claridad en lo que quieres, saber que es un camino difícil, saber que es un camino arduo, que es un camino que muchas veces te vas a encontrar con muchos nos, pero precisamente el que te encuentres con esos nos es lo que te abre las posibilidades de seguir insistiendo, de saber que en medio del no existe un sí, y ese sí te abre la posibilidad de decir sí, voy a esto, quiero seguir haciendo esto y vale la pena, porque al final lo gratificante o lo lleno que te puedes sentir de saber que haces lo que te gusta o con lo que te sientes conectado, identificado, es algo que no tiene comparación, que no tiene precio y que siento que vale la pena insistir, o al menos hasta ahora me mantengo. Muchas veces he dicho no vale la pena insistir, pero siempre me contradigo a mí misma, ¿no? Como en esta contradicción que es del arte mismo, y que digo sí, vale la pena insistir. Sí, es que muchas veces llegas a puntos en los que en verdad hay puntos de frustración en los que uno dice vale la pena esto, vale la pena, pero luego
como repito, el no quedarse quieto, pues siempre nos va a dar alguna satisfacción, aprendizajes que van forjando el camino para luego ya poder consolidar algo. Y eso es algo muy lindo que también te felicito. Gracias. Y pues esperemos que más adelante incluso podamos quizás abrir un espacio en donde podamos hablar más de gestión específicamente, que fuera excelente. Eso sí. Y que eso va a ayudar mucho a las generaciones que vienen, creo yo también. Y también poder dar una imagen ya social diferente de lo que es el arte en general. Sí. Bien, entonces para ir cerrando, la última pregunta que estamos haciendo ahora aquí en Biograma es, bueno, son dos. Puede ser la primera, ¿cómo te ves de aquí en 5 años? Ay, no. No, hipotético. Eso yo me lo pregunto muchas veces. ¿Cómo me veo aquí en 5 años? Espero que bien. No, siento que tengo muy claro que para mí el arte no es negociable como dejarlo, ¿no? Como dejarlo de lado no es negociable. En este momento. En este para momento nosotros no. Claro. Sin embargo, como que hay otros proyectos que a mí sí me gustaría ejecutarlos, como proyectos desde otros intereses que tengo, sin dejar de lado el arte. Siento que quiero explorar mucho el arte, la actuación de cine. Me interesa mucho y no sé cómo últimamente este año me han surgido así como... o sea, como que ese impulso inicial. ¿Has vuelto al Génesis? Pues sí, como que vuelto al Génesis y es muy loco porque claro, como que en algún momento así, como de esas historias hippies que uno tiene para contar así, estábamos en medio de una cosa con una amiga y me dijeron, este año vas a volver a tu Génesis. Y nosotros nos reímos mucho porque era como que nada que ver, ¿no? Pero en realidad es como que me quedaba pensando en que muchos deseos desde que parecían que ya no estaban, se han vuelto a afianzar en este año. Y siento que quiero volver, por ejemplo, a explorar esta actuación para cine, seguir en proyectos también investigativos que tengo. Me interesa mucho también la somática, he trabajado con mujeres, retomar este trabajo, en algún momento lo inicié por cosas que uno dice no lo voy a lograr, que ni sé qué, también lo dejé. Quiero retomar también este trabajo que es el trabajo con mujeres desde la somática, desde cuestiones de autoconocimiento corporal y tal. Y sí, y como que me veo en eso, me veo dentro de estos campos que son como la educación, la pedagogía, el ámbito de la dramaturgia. Quiero como también especializarme un poco más, y el ámbito de la actuación, pero como que también ir un poco metiendo ahí las narices en el cine. Me interesa mucho y cada vez me parece más interesante, como desde otro tipo de concepción también del cine, ¿no? Que uno ya ve otro tipo de películas, otro tipo de directores, tiene otro acercamiento también a lo que es la actuación. Entonces creo que estos 3 ramajes, que es la pedagogía, la dramaturgia y la actuación. Entonces me veo así en 5 años, como intentando aunar esto y también seguir abriendo estas puertas que a mí principalmente me han llenado y me llenan totalmente, siendo que el cuerpo, el corazón y el alma. Sí. Pues desde ya las mejores vibras para estos 3 pilares que ya te has puesto para tu futuro, y nada, pues que te vaya súper bien. Gracias. Y la última pregunta es muy ambigua, la digo yo, pero te la quiero hacer. ¿Teatro para qué? ¿Teatro para qué? Yo diría para nada y para todo. O sea, para nada y para todo. Porque en un momento te das cuenta que ¿para qué sirve el teatro? Para nada. Y a la par, ¿para qué sirve el teatro? Para todo. Porque el teatro te abre lo que ya hablamos y que lo hemos estado reiterando durante todo el podcast, te abre como todo un autoconocimiento corporal, todo un autoconocimiento emocional, que siento que es el ramaje, ¿no? Que a la final el autoconocimiento es lo que a nosotros nos permite ser mejores seres humanos, mejores seres sociales, mejores seres colectivos. Entonces es para todo. O sea, el teatro para mí es mucho el autoconocimiento, como digo, la autoexploración, y eso a la final nos permite estar mejor y ser mejor en el mundo. Y al final dices, para nada. O sea, ¿para qué sirvió que me maquille, que vaya y que te cuente? Para nada. O sea, para nada. Pero es eso, es que el teatro es para nada y para todo. Y
por siempre y para siempre, una cosa así, como, porque va a estar, o sea, el teatro ha estado, estará y seguirá estando en todas sus diversidades, ¿no? Es como esa contradicción sí. de que el teatro, a pesar de que es efímero, Sí. pero se mantiene Exacto. de alguna manera, y eso es algo hermoso. Así que una vez más, a la gente que nos escucha y nos ve, si es que no puede experimentar, al menos vayan a ver el teatro. Sí, vayan a ver teatro. Entonces, un gusto, Michelle, haberte tenido acá. Gracias. En verdad, un placer haber compartido tus experiencias, un poco de tu trayectoria. Así que nada, pues éxitos una vez más. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues ahora quiero agradecer, ya para terminar, al Instituto de Artes Bresol, que es donde estamos grabando este podcast, y también a JDV Studio en la edición y el registro de este hermoso espacio. Así que esperamos en un siguiente episodio de Biograma, perfil de artistas escénicos del Ecuador.